donde yo estoy metiendo el tema de, bueno, el sector terciario. Y quiero poner un contexto antes de que vos me contestes, para que la gente sepa. Ustedes ya me escucharon 1.000.000 de veces, bueno, 1.000.001. Sector primario, sector secundario en el Paraguay pudieron seguir trabajando, estimado amigo. De hecho, ¿cómo explicamos que estamos creciendo nosotros? Porque estos dos sectores pudieron seguir trabajando. Estamos hablando de industria y de extracciones, ¿ok? Muy bien, o sea, soja, ganadería, después la transformación. Ahora, el sector, estimado amigo, que en esta economía y en todas las economías del mundo distribuye la riqueza, se llama el sector terciario. Servicios, la cuestión de generación de servicios, etcétera, etcétera. Ahí es donde nosotros tenemos el impacto terrible. Y vamos a poner cifras, así, 3, 4 cifras rapidísimos y entonces Oscar contesta. Nosotros tenemos, estimado amigo, una contracción del sector terciario medida por el Banco Central que estamos alrededor del 8%, lo que publicaron en marzo por ahí, 8%. Estamos hablando del sector terciario. Esto es una gran caída, estimados amigos. La gente que está sin trabajo, estamos alrededor de 350.000, 400.000 personas desempleadas. Y tenemos una contracción de clase media del orden del 2,5, 3%. Es decir, gente que estaba en clase media que se fue de vuelta a la pobreza. Es un índice nefasto para el Paraguay. Entonces, con este contexto, mi querido Oscar, me parece que es el sector que más lo requiere. ¿Cuál es el enfoque de ustedes? Asimismo, Enrique, todas estas medidas que te estabas mencionando de apoyo a trabajadores, de apoyo a empresas, están justamente dirigidas a este sector, ¿verdad? Al sector de eventos, al sector de gastronomía, bares, etcétera. Entonces, todo esto que te mencionaba, el subsidio a trabajadores formales a través del IPS, también lo relacionado al subsidio a los servicios básicos, también estos préstamos, ya sea a través del FOGAPI o a través de este fondo fiduciario, van a estar enfocados principalmente a estos sectores y obviamente la continuidad de otras medidas, ¿verdad? Por el lado tributario, la reducción del IVA en un 50%, también el IVA alquiler en un 50%, es decir que todas las medidas, tanto las que se tomaron el año pasado como las que hoy están continuando, están enfocadas a estos sectores, Enrique. Ahora, ahí vos sabés que estuvimos hablando con Carmen la vez pasada justamente por intermediación tuya y muchísimas gracias. Pero yo le planteaba a Carmen, Oscar, una cosa que quiero plantearte también a vos en forma... yo creo que se hizo un esfuerzo. Acá el que niegue que se hizo un esfuerzo no está diciendo la verdad. Sí se hizo el esfuerzo. Si me permitís esta valoración, sí quiero avanzar sobre ella. Es decirte, el esfuerzo yo creo que fue insuficiente. Y creo que los números muestran que fue insuficiente. Y yo le decía, le ponía a Carmen dos elementos que me gustaría también tener tu impresión directa, ¿verdad? Primer elemento, un tipo que es un trabajador formal, que está pagando IPS, que ganaba, por decirte, 5 millones, el esfuerzo público le reditúa medio salario mínimo. Es decir, ese tipo efectivamente se fue a la pobreza, porque él estaba facturando como para tener una vida clase media y resulta que le impusieron la cuarentena y además le dijeron, quédate sin tu ingreso y yo te voy a dar apenas medio salario mínimo. Primera cuestión. Y segunda, el tema FOGAPI. Me estaba contando Carmen, hace 2 domingos, que 20.000 créditos aproximadamente se dieron, pero acá tenemos 260.000 empresas, Oscar. Es decir, es obvio que se avanzó gigantescamente con respecto a lo que teníamos en febrero de 2019, pero también creo que es obvio que no, 10% es poco. Bueno, por un lado, Enrique, obviamente todas las medidas que se implementaron en el marco de la pandemia, lo que buscaban hoy es mitigar el impacto, ¿verdad? Claramente el Estado tiene varias restricciones que le impiden seguramente destinar más recursos a ciertas acciones. Entonces lo que se buscaba, como te decía, es mitigar y asegurar mínimamente unos ingresos que le permitan a esas personas y a sus familias, obviamente, poder tener los recursos mínimos para su alimentación y otros gastos de subsistencia, ¿verdad? Porque esa es la realidad, ¿verdad? Eso se buscó con el sector formal y también con el sector informal, ¿verdad? Y por otro lado, con relación a los números que mencionaba Enrique, yo no estoy seguro, ¿verdad? Yo no sé si la cantidad de empresas
las pequeñas y medianas empresas ese número que decís, ¿verdad? Porque justamente eso fue uno de los inconvenientes que se tuvo el año pasado, ¿verdad? Sobre el punto, Oscar, Sí. y es muy importante lo que estás señalando, porque es cierto lo que vos decís, este número es el que proveyeron los interesados. O sea, este número que yo te cité, 260.000 empresas, no es un número proveído por el Estado paraguayo. Entonces, ahí también tengo que decirte, no, yo aquí no te voy a criticar a vos, pero sí a la Dirección de Estadística, cómo puede ser que nosotros no tengamos elementos de conversación comunes entre el sector público, la prensa, la sociedad y el propio Estado sobre los números reales. Ese es un problema. Sí, totalmente, Enrique. Yo creo que no hay nada que discutir sobre el hecho de que la pandemia lo que puso en evidencia es la informalidad que existe en algunos sectores, y obviamente este sector claramente es mayoritariamente informal, ¿verdad? Pero partiendo del número que vos mencionás, Enrique, sí, una de las herramientas que puso a disposición el gobierno el año pasado para garantizar los préstamos, ya sea a través de las entidades financieras públicas o privadas, fue el FOGAPI. Ahí se llegaron a más de 24.000 préstamos garantizados, pero también hubieron otras herramientas, Enrique, que si uno suma, estamos hablando de más de 100.000 créditos, ¿verdad? Por un lado tenés la banca pública, el crédito agrícola de habilitación, que también entregó créditos a las pequeñas empresas. También la AFD, a través de sus otros productos, entregó más de 38.000 préstamos. Por un lado tuvo Fisalco, que fueron líneas de crédito dirigidas a las cooperativas, como así también a las casas de crédito, y como te decía, otros productos que si uno suma estamos hablando más de 100.000 préstamos, ¿verdad? Entonces no es un número menor, y como te decía, permitime dudar de ese número, si bien ese es un número entregado por los gremios y los sectores. Entiendo que ese número sale de un censo, de unas proyecciones, de una expansión que ellos hacen de la base. Entonces, obviamente al ser informal no tenemos claridad tampoco sobre Oscar, esa cantidad, ¿verdad? Paréntesis, para hablar solamente del problema estadístico, pero Oscar, me supongo que vos estás alarmado por la falta de estadísticas públicas sobre este tema. Totalmente, Enrique, como te decía, la informalidad creo que es una de las lecciones que nos deja esta pandemia, y claramente tenemos que avanzar en formalizarle a este sector de manera que pueda beneficiarse de diversas cuestiones. Por un lado, obviamente el acceso a la formalidad le da acceso al financiamiento, cosa que fue complicada el año pasado, y como así también el acceso a la protección social, ¿verdad? A salud, a jubilación, etcétera. Entonces ese es un gran desafío que tenemos como gobierno, Enrique. Última sobre este tema, porque después tengo varios temas, te aviso, así que está a toda velocidad. Oscar, vos sabés que yo, por supuesto, tengo una posición hipercrítica con respecto a la manera en que se encara la cosa, pero yo sé que ustedes en el Ministerio de Hacienda trabajaron con una óptica, y perdóname que diga esto, y si querés rechazarlo, después de rechazarlo, porque yo creo, sospecho, no es que hablé contigo ni nada, pero le quiero contar a la gente que yo tengo la sospecha, estimado amigo, que el ministro de Hacienda está bastante más cerca de mi posición sobre lo que voy a decir ahora que de otras posiciones. Y es la siguiente: yo supongo que ustedes están frenando cualquier intento de restablecer cuarentena de cualquier tipo en el gobierno, Oscar. Me supongo que ustedes tienen conciencia de que esto ha sido una catástrofe social, económica, pero también sanitaria. Mira, Enrique, obviamente permitime disentir contigo, ¿verdad? Yo creo que uno de los factores que ayudaron a contener el año pasado el crecimiento de los casos, y después con la apertura gradual de la economía, fueron justamente las medidas sanitarias que se tomaron, ¿verdad? Obviamente estas medidas, en la medida, valga la redundancia, que fue pasando el tiempo, fuimos aprendiendo, obviamente después se volvieron mucho más discutidas, y se tienen que hacer de manera mucho más focalizada, y es lo que finalmente se estuvo haciendo en estos últimos meses, ¿verdad? Lo que pasa...